Bien, muchachos, de nuevo cuenta, bienvenidos, gracias por estar en esta sesión. Espero que se encuentren muy bien, que hayan pasado unas agradables fiestas de fin de año, pero vamos a reiniciar los trabajos de este último tramo del semestre, que son solamente 2 semanas. En 2 semanas estaremos haciendo una segunda evaluación del tercer parcial y hasta ahí llegaremos con lo que respecta a este semestre. Muchachos, antes de iniciar con la clase formalmente, ¿alguien quiere comentarnos algo, compartirnos algo? Los micrófonos son suyos, muchachos. Adelante, los escuchamos. Buen día. Buen día, maestro. No, creo que no hay nada. Muy bien, gracias, Mendizábal. ¿Alguien más, muchachos, algo que quieran comentar, compartir? No, profe. No, profe. Gracias, Ricardo. Gracias, Braulio. Vamos entonces a empezar la sesión del día de hoy. Vamos a entrar en materia con lo que el tema que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a seguir sobre la rama de la cinemática. Y el día de hoy vamos a analizar el tema de otro tipo de movimiento que es muy útil y muy conocido. El día de hoy vamos a hablar acerca de la caída libre. Hasta el día de hoy habíamos revisado movimientos que se realizan en línea recta, que conocemos de manera genérica como movimientos rectilíneos, y que algunos de ellos pudieran no realizarse en línea recta, pero finalmente podemos representarlos como si fueran movimientos en línea recta, y veíamos las características de estos movimientos rectilíneos con velocidad constante, que era el movimiento rectilíneo uniforme, y movimientos rectilíneos con velocidad variable, que era el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y entonces el día de hoy vamos a analizar un tercer movimiento que se llama caída libre, y también es un movimiento rectilíneo uniforme, de hecho un movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero que tiene ciertas características que lo hacen muy particular. Y entonces aquí en mi siguiente lámina tenemos representado ese movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vemos aquí, por ejemplo, esta animación que nos muestra esta mano de un chico que suelta un lápiz, y cuando lo suelta pues empieza a caer. Eso es básicamente nuestro movimiento de caída libre. Cuando nosotros soltamos cualquier objeto, cualquier cuerpo a la acción de la gravedad, pues ese cuerpo va a desplazarse verticalmente hacia abajo hasta que llegue a una posición o a un punto en donde ya no pueda desplazarse más, que puede ser cualquier superficie, puede ser incluso la superficie de la Tierra, e incluso algo más abajo de la superficie de la Tierra. Pero bueno, este es básicamente lo que es el movimiento de caída libre. Cuando nosotros soltamos cualquier cuerpo y lo dejamos caer libremente bajo la acción de la gravedad, lo que estoy haciendo con mi marcador en este momento. Cualquier cuerpo que nosotros hagamos eso, va a ocurrir lo mismo, va a caer libremente por acción de la gravedad, independientemente de su forma, de su tamaño. Cualquier cuerpo que nosotros dejemos libre desde una cierta altura, pues va a caer libremente hacia abajo de manera vertical en un movimiento rectilíneo hacia pues cualquier superficie que se interponga en su camino. Ese mismo movimiento es el que realiza, por ejemplo, esta paracaidista o este paracaidista que se lanza de su avión y cae libremente en el aire de la atmósfera hasta que llega a tocar el suelo. Bueno, antes de que toque el suelo, desde luego utiliza su paracaídas para aminorar la velocidad y con ello la fuerza con que va a tocar el suelo. Pero en principio, cuando se salta del avión, realiza un movimiento de caída libre, aunque hay aquí otros factores que conocemos y que intuitivamente sabemos que existen. Bueno, los vamos a
al estudiar este movimiento los vamos a obviar, o sea, no los vamos a tomar en cuenta, porque sabemos, por ejemplo, que este paracaidista cuando cae, pues hay cierta resistencia del aire a su caída. Esto hace que su caída no sea completamente libre, sino que sea contrapuesta por la fricción de este aire. Pero bueno, eso lo veremos tal vez en el curso de Física 2, cuando veamos fuerzas de rozamiento. Entonces tal vez no sea de interés. Por el momento vamos a suponer que este paracaidista cae libremente y no hay nada que se oponga a su caída hasta que toque la tierra, la superficie terrestre. Y bueno, una característica básica de este movimiento es algo que podemos apreciar y que debemos de identificar plenamente. Cuando este paracaidista sale de su avión, o cuando este lápiz es soltado por este chico, tiene una velocidad inicial, y la velocidad inicial en este caso, en cualquiera de los dos casos, la velocidad inicial es cero. Esa es una característica básica de este movimiento, es decir, siempre empieza con el cuerpo detenido, con el cuerpo en reposo, que en ese momento se deja libre a la acción de la gravedad. Y entonces su velocidad inicial siempre va a ser cero. Y cuando se suelta y se deja la acción de la gravedad, pues este cuerpo se va a acelerar con una aceleración exactamente igual a la de la gravedad, que ya conocemos su valor, que de manera genérica es de 9.81 metros por segundo cuadrado, y que para este curso lo vamos a hacer 9.8, ahorita vamos a ver eso en la lámina. Y desde luego cuando se suelta a la acción de la gravedad, este cuerpo empieza a moverse cada vez más rápidamente, de tal manera que su velocidad empieza a variar, empieza a aumentar uniformemente hasta que se detiene, ¿no? Hasta que llega a un punto en donde ya no puede avanzar más y se detiene, pero su velocidad va a estar cambiando de manera constante. Por eso es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, y la característica básica de este movimiento es que los desplazamientos se hacen de manera vertical hacia abajo. Entonces son las características de este movimiento. Vamos a revisar nuestra lámina que está de este lado izquierdo. Vamos a ver qué nos dice acerca de esta caída libre. Para empezar, nos habla de que esta caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ya decíamos que vemos que empieza en una velocidad cero, y conforme empieza a caer va aumentando su velocidad debido a que es acelerado en la misma cantidad que la aceleración de la gravedad. Y cada vez que pasa un instante de tiempo, esa velocidad está aumentando. Y como es un movimiento en línea recta de manera vertical, pues es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y este movimiento es el que experimenta un cuerpo que cae libremente. Al decir que cae libremente, decimos que sucede lo que les decía con lo dejamos libre, lo soltamos, que solamente actúe sobre él, desde luego su masa y la acción del campo gravitatorio terrestre, y entonces se va a mover de manera recta en dirección hacia la superficie terrestre, es decir, en dirección hacia el centro de la Tierra, como dice aquí, y con una aceleración constante que es debida precisamente a esta gravedad, o esta aceleración de la gravedad. Sabemos que esta gravedad tiene un valor constante para el sistema MKS de 9.8 metros por segundo cuadrado. Este es el valor que vamos a utilizar para que seamos más uniformes en nuestros resultados. No 9.81, simplemente 9.8 metros por segundo cuadrado. Para el sistema internacional, el sistema MKS. Y el siguiente valor es para el sistema CGS, nada más que tiene aquí un error la lámina. Dice 9800, eso no es cierto. Aquí le sobra un cero. Es 980 centímetros por segundo cuadrado el valor de la aceleración de la gravedad en el sistema CGS. Y también es de 32 pies por segundo cuadrado para el caso de el sistema inglés. Entonces cualquiera de estos tres valores podemos utilizar dependiendo de las unidades en que estemos
manejando el problema. Ese va a ser el valor de la gravedad. A esta aceleración de la gravedad se le considera negativa porque su sentido siempre es orientado hacia la parte baja del sistema de referencia, es decir, si la ponemos en un plano cartesiano, pues esta aceleración siempre va a apuntar verticalmente hacia abajo y por eso se considera que es negativa. Pero bueno, vamos a ver un poquito más adelante que para el caso específico de este tipo de movimiento, vamos a obviar esta parte del signo negativo de la gravedad. Será suficiente considerar que todos los parámetros de este movimiento se dan en esa misma dirección, entonces no es necesario utilizar este signo de la aceleración de la gravedad para poder resolver los problemas correspondientes. Y bueno, aquí vemos en la lámina el ejemplo de este movimiento. Si una persona está colocada en un punto alto, a lo mejor en la parte alta de una casa, de un edificio, y deja caer un objeto, pues este objeto va a empezar a desplazarse verticalmente hacia abajo, es decir, va a recorrer una distancia, va a tener un desplazamiento, porque la distancia la va a recorrer en esta dirección, que es verticalmente hacia abajo. Y bueno, en este movimiento la característica es que esta distancia que se recorre hacia abajo, este desplazamiento en esta dirección, pues lo vamos a simbolizar ahora con una letra H, como si fuera una altura, y eso va a ser ahora nuestro desplazamiento para este movimiento. Lo vamos a sustituir por una letra H, y además este cuerpo, a medida que se desplaza, va a empezar a cambiar su velocidad debido precisamente a la aceleración de la gravedad, es decir, va a tener una aceleración igual a la aceleración de la gravedad. Entonces, ese es lo que va a cambiar con respecto a los otros movimientos uniformes, rectilíneos uniformes que habíamos visto. Y entonces, como aquí empieza su movimiento en una velocidad inicial igual a 0, pues necesariamente su velocidad va a cambiar porque a medida que pase el tiempo va a estar aumentando debido a esta aceleración de la gravedad, y aquí va a tener una velocidad diferente a la que tenía en este punto. Por eso es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y la buena noticia con esto, muchachos, es que las expresiones matemáticas, es decir, las fórmulas que vamos a utilizar para resolver problemas de caída libre, son las mismas que utilizamos en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, es decir, no hay necesidad de encontrar o de experimentar con nuevas fórmulas. Las mismas que utilizamos en el movimiento rectilíneo uniformemente variado son las que vamos a utilizar en el movimiento de caída libre, solamente va a haber un pequeño cambio. En lugar de desplazamiento vamos a sustituir por h, que es altura, y en lugar de aceleración vamos a sustituir por g, que es la aceleración de la gravedad y que va a ser una constante. Entonces de ahí se derivan estas cuatro fórmulas. Si ustedes recuerdan, cuando vimos el movimiento de rectilíneo uniformemente variado, había cuatro fórmulas que lo regían, que aplicaban en ese movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y lo mismo ocurre para este movimiento de caída libre. Esta primera fórmula proviene de la fórmula de la aceleración, nada más que aquí ya está despejada en función de la velocidad final, porque en este caso la aceleración, la gravedad es una constante, ya no tiene sentido encontrar una constante, entonces por eso está despejada la velocidad final. Y en las otras ecuaciones también, la segunda ecuación también está despejada el cuadrado de la velocidad final, y en las otras prácticamente están de manera idéntica, sustituyendo desplazamiento por altura y aceleración por gravedad. Bueno, en este caso no hay aceleración, simplemente sustituimos desplazamiento por altura. Entonces, pues esa es la buena noticia, que no vamos a necesitar aprender nuevas fórmulas para poder resolver problemas de este tipo de movimiento. Muchachos, hasta aquí ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Vamos a resolver algunos ejercicios y vamos a ver cómo aplicamos esto para la resolución de ejercicios de este tipo. Muchachos, preguntas, dudas, comentarios.
No, maestro. No, pues bien. Vale. Bien, gracias. Entonces, vamos a aprovechar la imagen que tenemos aquí, esta animación de un chico que deja caer este lápiz. Y vamos a recordar que este movimiento, esto que hace este chico al soltar el lápiz desde esta altura, pues es precisamente dejarlo que caiga libremente. Por eso se dice que este movimiento es un movimiento de caída libre. El movimiento que realiza este lápiz al caer, si pudiéramos trazar su trayectoria, veríamos que es una línea recta y tiene varias características. La primera característica es que cuando este chico suelta este lápiz aquí, pues tiene una velocidad inicial de cero. ¿De cero qué? Pues depende del sistema de unidades que estemos utilizando. Si vamos a hablar de unidades del sistema internacional, diremos que tiene una velocidad de 0 metros por segundo. Si habláramos en el sistema CGS, diríamos que tiene una velocidad de 0 centímetros por segundo. O si habláramos del sistema inglés, diríamos que tiene una velocidad de 0 pies por segundo. Pero bueno, esta es una característica importante de este movimiento, es que tiene una velocidad inicial de 0. Es decir, aquí cuando se suelta no tiene ninguna velocidad, empieza a moverse. Después, a medida que va que empieza a caer, pues tiene una velocidad diferente, ya no va a ser 0, sino que va a empezar a acelerarse debido a la gravedad, que también tiene esta misma dirección. Y finalmente, cuando llega al punto más bajo, cuando golpea y se detiene contra esta superficie, que pudiera ser la superficie de una mesa en este caso, pues aquí va a tener una velocidad final. Una velocidad final. En el instante previo a que se detiene por completo debido a esta superficie, va a tener una velocidad final. Si tomamos esta velocidad después, cuando ya hizo contacto con esa superficie, pues vamos a ver claramente que esta velocidad va a ser 0, pero la que nos interesa es lo que llamamos una velocidad final, pero que es exactamente la velocidad que lleva un instante antes de detenerse por completo debido a esta superficie. Y esa es la velocidad final que nos interesa calcular en este movimiento. Vamos a suponer que este chico, pues debido a sus dimensiones, al tamaño que puede tener y a que está soltando esto sobre una mesa, bueno, lo que puede estarse desplazando este lápiz al caer, pues es una distancia corta. Vamos a suponer que fuera, por ejemplo, de 1 metro. Es decir, hay 1 metro de distancia entre el punto en que lo suelta y la superficie de esta mesa en donde finalmente se detiene este lápiz. Y entonces, desde luego, cuando lo deja caer, pues va a transcurrir un cierto tiempo hasta que caiga aquí. Y entonces ese es lo que nos interesa el día de hoy, determinar cuánto vale el tiempo en que tarda en caer este lápiz y cuál es la velocidad final que tiene cuando llega a la superficie de esta mesa, desde luego un instante antes de que se detenga por completo al chocar con esa mesa. Y entonces, bueno, ese es alguno de los cosas que nos van a interesar determinar en este tipo de problemas. Yo les preguntaría, muchachos, ¿qué podemos hacer para empezar a resolver este problema? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? ¿Alguien me puede sugerir? ¿Podemos utilizar la segunda fórmula? La segunda fórmula para determinar qué. Para el tiempo, bueno, yo La velocidad supongo, final. La velocidad final, ok. Muy ¿No bien. es la primera? yo creo que para el tiempo podremos dividir la altura entre la gravedad. Para el tiempo, dividir la altura entre la gravedad. Para el tiempo, profe, ¿no podría ser utilizando la ecuación 1 y pues cambiando los valores? Bien. Bien, eso es lo que hay que ir analizando, muchachos. Vamos a ver la primera fórmula. Vamos a ver que esta fórmula me permite calcular velocidad final, así como está expresada.
Entonces, si yo quisiera calcular velocidad final, necesitaría conocer gravedad, que eso no hay problema porque es una constante. Necesitaría conocer tiempo. Entonces, esta primera fórmula no me serviría en principio porque no conozco la velocidad final. Es una de mis incógnitas. Entonces, para poder determinar esta velocidad final o este tiempo, si lo quisiera despejar, de ahí, pues no me serviría porque no conozco ni la velocidad final ni el tiempo. Entonces, bueno, ya la expresé aquí, pero no me sirve por el momento. Originalmente me habían dicho por ahí, también está bien. Podemos calcular la velocidad final a partir de la segunda ecuación. Si vemos, la segunda ecuación me dice que la velocidad final, bueno, su cuadrado, la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Bien, entonces aquí debemos recordar que la condición de este movimiento es tener una velocidad inicial de 0. Y además que esta aceleración, esta gravedad, pues tiene un valor constante que en este sistema de unidades va a ser de 9.8 metros por segundo. Y entonces vemos que efectivamente esta ecuación, por segundo cuadrado, perdón, me sirve en este momento para calcular esta velocidad final. Pero bueno, vamos a hacer vamos a hacer esta consideración primero. Si esta velocidad inicial vale 0, este valor va a ser un 0 al cuadrado, pues automáticamente yo puedo empezar a, ¿cómo se llama? A reducir esta ecuación, a simplificarla de alguna manera, porque sé que este valor se va a hacer 0. Entonces ya no tiene sentido seguirlo arrastrando. Finalmente sé que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a 2 veces la gravedad por la altura. Porque como la velocidad inicial es 0, pues este término ya no va a entrar en juego. Y entonces finalmente si quiero sacar la velocidad final, pues lo que debo hacer es aplicar una raíz en los dos lados de la ecuación. Y de esa manera llego a que la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Y bueno, de esa manera puedo determinar sin ningún problema mi velocidad final. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por la gravedad, en este caso, en este sistema de unidades, por 9.8 metros por segundo cuadrado. Y multiplicado por la altura desde la que cae el objeto. En este caso, la altura de la que cae el objeto, dijimos, la establecimos aquí en 1 metro. Por 1 metro. Si hacemos esa operación, muchachos, ¿cuánto es? 2 por 9.8, 19.6 por 1, 19.6, ¿no? Sí. Y luego, si operamos las unidades metros por metros, nos va a dar metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Bien. Si me dicen cuál es la raíz de 19.6, por favor. Son 4.42. 4.42, ok. 4.42. Esa es la raíz de 19.6. Y si sacamos la raíz cuadrada de metros cuadrados, pues este cuadrado se va a eliminar. Si sacamos la raíz cuadrada de segundos cuadrados, este cuadrado se va a eliminar. Y me van a quedar metros por segundo, que es lo que esperaba, porque esta es una velocidad. Y entonces la velocidad final con que se mueve este lápiz cuando cae y un instante, exactamente un instante antes de golpear y detenerse sobre la superficie, es de 4.42 metros por segundo. Y de esta manera pudimos determinar la velocidad final de este lápiz. Y ahora sí, muchachos, podemos ver que si quisiéramos determinar el tiempo, ¿cuál ecuación podríamos utilizar para determinar el tiempo ahora que ya conocemos la velocidad final?
¿Cuál ecuación, primera. muchachos? La primera ecuación podría ser. ¿Cuál me dijiste, ¿La Ricardo? 4? La 4, la primera me dijeron también. Sí, la primera. Bien, vamos a hacerla en los dos para ver que efectivamente lo podemos hacer de las dos maneras. En la primera ecuación veo que ya conozco velocidad final, la acabo de calcular, conozco gravedad, entonces conozco velocidad inicial desde luego, entonces podemos despejar el tiempo sin ningún problema. De aquí, de hecho, como ya sé que la velocidad inicial es 0, pues ya la puedo ir eliminando. Y entonces me queda que la velocidad final va a ser igual a la gravedad por el tiempo, y de ahí ya puedo despejar sin ningún problema el tiempo. Simplemente quito la gravedad que está aquí multiplicando al tiempo, perdón, y la paso dividiendo a la velocidad final, y va a ser la velocidad final sobre la gravedad. De esta manera, los 4.42 metros que acabo de encontrar como la velocidad final, si los divido entre la gravedad, pues voy a obtener el tiempo que le toma en caer esa altura de 1 metro este lápiz. 9.8 metros por segundo cuadrado. ¿Alguien me dice cuánto es 4.42 entre 9.8? 0.451 segundos. 0.45. Sí. Vamos a dejar en 0.45, ¿no? 0.45 segundos, o sea, menos de medio segundo. Y eso es pues, entendible e incluso reproducible. Si ustedes agarran y lo experimentan más o menos desde la misma altura y sueltan algo, van a ver que no van a poder contar ni siquiera del 0 al 1 cuando ya llegó a su posición. Es decir, pues no va a tardar ni siquiera medio segundo en llegar a detenerse sobre el piso, sobre la superficie, sobre lo que lo dejen caer. Bueno, es un resultado lógico. Pero me decían también que podíamos hacerlo con la ecuación 4. Vamos a ver que efectivamente, voy a hacerlo por aquí arriba, porque me dice que la altura va a ser igual a la velocidad final más la velocidad inicial multiplicado por el tiempo y dividido entre 2. Y entonces de aquí veo que esta velocidad inicial es 0, de una vez la puedo ir quitando para que no me complique la ecuación. Y veo que, bueno, si voy a despejar de aquí el tiempo, pues tengo que quitar este 2 de aquí, lo voy a pasar para acá. Me queda que 2 veces la altura va a ser igual a la velocidad final por el tiempo. Y si quiero despejar el tiempo, voy a despejar nuevamente esta velocidad final, lo voy a pasar acá dividiendo, y por lo tanto el tiempo me va a dar igual a 2 veces la altura entre la velocidad final. Si sustituyo estos valores, debo de encontrar este tiempo. Entonces el tiempo va a ser igual a 2 veces 2 multiplicado por la altura que dejé caer este cuerpo, que es de 1 metro, y eso lo divido entre la velocidad final que ya calculamos previamente, que es de 4.42 metros por segundo. De esa manera podemos obtener el tiempo que tarda en caer desde esa altura de 1 metro. Muchachos, 2 por 1, 2 entre 4.42. ¿Cuánto es 2 entre 4.42? 0.45. 0.45, que es de hecho el mismo resultado al que llegamos en el caso anterior. 0.45, estos metros con estos metros, me quedan segundos aquí en el denominador. A la hora que opero esto, los segundos se van al numerador normal. Entonces me quedan 0.45 segundos.
Incluso pudiera hacerla con la tercera, con la ecuación 3, pero es un poco más complicado porque tenemos ahí un término cuadrático del tiempo. Sería más complicado despejar, pero también lo podría yo hacer en su caso. Pero ya vemos que de cualquiera de las dos ecuaciones que utilicemos, si hacemos el despeje adecuadamente, podemos encontrar este tiempo y pues será el mismo resultado. Muchachos, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran agregar? Este sería el primer ejercicio. Por ejemplo. Muchachos, ¿se entendió? Sí, profe, sí se Sí, entendió. profe. Bien, gracias. Vamos a hacer un par de ejercicios adicionales en esta sesión. Vamos a aprovechar el tiempo que nos queda en esta sesión. Recuerden que después que se agoten los 40 minutos de la sesión de Zoom, nos reconectamos para completar la sesión de este día. Por si me gana el tiempo y no me doy cuenta. Entonces, vamos a ver otro ejercicio adicional. Tengo para eso esta segunda lámina. Nuevamente tengo mis fórmulas aquí para tenerlas a la mano solamente. Y ahorita vamos a ver de qué se trata este ejercicio. Bien, voy a suponer que tengo nuevamente un edificio. Ay, me quedó muy chueco, perdón. Los edificios no. Bien, ese me quedó un poquito mejor. Vamos a suponer nuevamente que tenemos aquí un edificio alto. Aquí son las ventanas para ver que es un edificio. Y aquí está el nivel del suelo de la calle. Y como no falta algún malilla por ahí en mis colonias, acá en Iztapalapa, donde vive la gente guapa, que se dedique a hacer maldades. Entonces por acá hay un chico maldoso, de pelos necios, que está soltando piedritas, porque resulta que ve por acá abajo pasar a uno de sus cuates y lo quiere espantar, y bueno, lo que va a hacer es más bien es descalabrarlo con esa piedrita. Bueno, pero no está volando, está parado aquí en la orilla de este edificio y deja caer una piedrita. Y entonces el interés del día de hoy es ver que desde el momento en que este chico suelta esta piedra hasta el momento en que golpea transcurren, por ejemplo, 5 segundos. Vamos a suponer que está, aunque está un poquito más arriba del nivel del piso, vamos a suponer que está ya muy cerca del piso. Entonces pasan 5 segundos desde que este chico maldoso suelta la piedra y llega hasta la cabecita de este chico que va pasando por debajo y le da un coscorrón. Entonces necesitamos determinar, muchachos, qué tan alto es este edificio. Qué tan alto es este edificio y además con qué velocidad llega aquí a golpear la cabecita de este muchacho que está caminando por debajo y con la que lo va a golpear la piedrita que dejó caer desde la azotea del edificio este chico. Entonces ese es el caso. Necesitamos determinar la altura de este edificio y necesitamos determinar con qué velocidad golpea esta piedrita al chico que va bajando por aquí abajo. ¿Alguna idea, muchachos, que podemos calcular primero? ¿Alguna sugerencia?
muchachos? Díganme. La velocidad final la podemos sacar con la primera fórmula. Muy bien. Tenemos tiempo, entonces sería velocidad inicial como es cero, nada más calculamos esta gravedad por el tiempo, el 9.8 por los 5 segundos. Muy bien, Isabel, gracias. Efectivamente, entonces, vemos que si vemos y revisamos, si vemos la primera ecuación, me permite calcular directamente la velocidad final. Solamente necesito saber la velocidad inicial y a eso sumarle el producto de la gravedad por el tiempo. Y sabemos, de hecho es algo que debemos de recordar siempre para este movimiento, que la velocidad inicial, como la piedrita se deja caer aquí, su velocidad inicial es cero. Característica de este movimiento, la velocidad inicial siempre es cero. Porque entonces, efectivamente aquí sabemos que esto se hace cero. Simplemente para obtener la velocidad final multiplicaremos la gravedad, que es una constante, de esta aceleración de la gravedad, que en este caso es de 9.8 metros por segundo cuadrado. En el sistema internacional, el sistema MKS, por el tiempo, en este caso 5 segundos, que es lo que tarda en caer